Buenos días, medios días, ya vamos a ser casi tarde. Damos entonces continuidad al desarrollo de la agenda que tenemos prevista para la mañana de hoy con la siguiente conferencia plenaria. Esta conferencia plenaria se denomina Innovación y Competitividad y estará a cargo de una persona que no necesita presentación en el concierto de lo que es CLADEA. Se trata de Eric Rodríguez, el decano de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Él es ingeniero de sistemas de esta universidad y es doctor en finanzas de Tulane y ha trabajado en el sector financiero colombiano en entidades de gran prestigio y representatividad. De igual manera, también tuvo o ha tenido durante 21 años vinculación a la Facultad de la Universidad de los Andes y en 2 años ejerció un receso para ejercer el rol del superintendente de sociedades de Colombia. Este tema que vamos a discutir con Eric es de gran valor para las escuelas de negocios. Es esa conexión entre el Sistema Nacional de Competitividad y la conexión que éste tiene con el sistema de tecnología, desarrollo de tecnología e innovación. Sin lugar a dudas, y particularmente las escuelas de negocios que estamos en Colombia, hemos sido llamados por diferentes actores del sistema a participar en estos foros, en estos eventos y a desarrollar actividades. En la mayoría de los casos eso no ha sido sencillo. El propósito entonces de esta presentación es mirar un poco esa diferencia entre innovación y emprendimiento, tanto desde la perspectiva que tenemos en nuestras agendas académicas y de investigación y en el ejercicio de esta actividad con los empresarios en el país. Eric, bienvenido, mil gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Yo primero quiero excusar a quien estaba originalmente programado para esta presentación, exconsejero de Presidencia, Jaime Bueno, quien al frente de esa consejería fue el principal impulsor del proceso de integración de 2 sistemas. Un momentico. Sin embargo, yo ya había hablado con Jaime y voy a tratar de reemplazarlo. O no, más bien, voy a tratar de reemplazarlo porque el conocimiento completo lo tiene él. Sin embargo, digamos, esto es un tema que se ha venido discutiendo a nivel Colombia y creo que es un ejemplo para países latinoamericanos de gran importancia. Antes de arrancar con la presentación, quisiera traer a colación una discusión que hemos dado dentro de la universidad y que ha generado no encuentros, sino charlas amenas entre distintas facultades de la universidad. La diferencia entre innovación y emprendimiento. Son 2 conceptos que están muy relacionados, pero que muchas veces en el discurso normal terminan confundiéndose. Y entonces uno entiende que el que es innovador es emprendedor o el que es emprendedor es innovador. Y no es así. Precisamente a nivel de la universidad estábamos discutiendo esto porque otras escuelas dentro de la universidad, la de ingeniería, la de ciencias, han planteado la necesidad de que la innovación provenga de todas partes de la universidad y me parece que eso es completamente válido y justo. El problema es cuando esa idea innovadora se debe convertir en un emprendimiento, en un negocio sostenible y en un desarrollo empresarial. Porque no es suficiente la idea. Pues bien, esa discusión que hemos tenido internamente en la universidad igualmente se venía dando dentro del Estado. En el Estado colombiano existían 2 grandes sistemas. El sistema de competitividad e innovación, por un lado, mucho más cercano al mundo empresarial, y precisamente que trataba de desarrollar indicadores de competitividad nacional y regionalmente, y el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que era el sistema o es el sistema que trata de unir
todos los procesos de creación de conocimiento, ciencia y desarrollo tecnológico. El problema es que esos dos sistemas funcionaban de forma separada. Tenían algunos puntos de conexión, algunos puntos de discurso y diálogo, pero tenían sus propias agendas, cada uno con una agenda independiente y separada. Lo único que compartían era la palabra innovación, del lado de competitividad y del lado de ciencia y tecnología. Algo que trabaja entonces Jaime desde su posición como consejero de presidencia es tratar de empezar a integrar estos dos sistemas. No para reemplazarlos, sino para generar procesos de coordinación de agenda entre estos dos sistemas. Nosotros, como facultades de administración, estábamos mucho más cercanos a los proyectos y agendas de desarrollo del sistema de competitividad e innovación. Y las otras facultades, ingeniería, ciencias, medicina, estaban más del lado de ciencia, tecnología e innovación. La gran invitación entonces, al tratar de integrar estos dos sistemas, es que nosotros, al interior de las universidades, pensemos de la misma forma. Es decir, pensemos en desarrollar agendas integradas de investigación, de trabajo de formación y trabajo de publicación conjunta entre distintas facultades. ¿Por qué es relevante esa discusión de integración? Algunos números de desarrollo de productividad en distintos países muestran cómo Colombia, después del año 2003, empieza a tener un repunte en factores de productividad, pero todavía por debajo de muchos otros países y a nivel latinoamericano no siguiendo el mismo ritmo que están siguiendo otros compañeros latinoamericanos. Y si no vamos a ver esto dentro del marco de la diversificación o no diversificación más bien de exportaciones, ustedes ven cómo entre el año 2010 y el año 2013 el proceso de concentración de exportación en productos primarios, es decir, commodities, piedras preciosas y oro no monetario, es el porcentaje más grande de las exportaciones. Ahora, mientras el precio de los commodities en el mercado esté muy bien, pues esto no es un problema en términos de divisas de entrada, pero en el momento en que empieza a haber volatilidad en precios de commodities internacionales, esto pone en riesgo un proceso de desarrollo económico en un país. Y lo vivimos en Colombia desde hace, yo creo que unos 3 años ya se venían presentando las principales alertas de la dependencia del proceso de exportación de petróleo colombiano. Se cae el precio del petróleo colombiano y es el efecto más grande en términos de PIB y desarrollo económico en Colombia. La agenda de Plan de Desarrollo Nacional definida para el 2014 al 2018 tenía unas grandes estrategias transversales. Voy a centrarme en algunas de ellas solamente. Una, lo que tenía que ver con el tema de competitividad e infraestructura, y ese es tal vez en este momento la fuente de los proyectos más grandes en Colombia, fuente no solamente de búsqueda de financiamiento, sino también de desarrollo y mano de obra en Colombia. El otro tema es el de movilidad social, que está amarrado a esta gran cantidad de proyectos relacionados con competitividad e infraestructura, y el otro es el de la transformación del campo. Ayer en la noche tuvimos los resultados de un proceso de votación en Colombia que termina con una conclusión muy importante para el país, y es: necesitamos pensar en un proceso de unión y desarrollo parejo de las diferentes regiones en Colombia. Y creo que el tema de transformación del campo es uno de ellos. Si ustedes, esta mañana estaba viendo en el noticiero el mapa en color del sí y el no en Colombia, podría decir que el sí estaba concentrado en las grandes ciudades, perdón, al contrario,
el sí estaba concentrado en las regiones donde hay más campo y el no en las grandes ciudades. Ahí hay una división muy grande de percepción y división de lo que es el país en Colombia. Y creo que si pensamos en el tema de movilidad social, en el tema de competitividad y en el tema de transformación del campo, podríamos integrar mejor esas dos visiones del país que en este momento hay en Colombia. ¿En qué consiste entonces el sistema integrado? Primero, hablar de un solo sistema, que es el sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, para establecer unas agendas particulares donde las diferentes instancias empiezan a tener efecto. ¿Cuál es la estrategia para desarrollar eso a nivel país? Es llevar eso a unas instancias regionales, y por eso se habla de la construcción y creación de las comisiones regionales. Es decir, la agenda se desarrolla a nivel país, pero se empieza a ejecutar a nivel regional. Y es válido cualquier tipo de región dentro del país. Tenemos en el momento una cantidad de instancias o de instituciones del gobierno, del sector público, de la academia, que funcionan a veces en pequeñas alianzas, pero de 2 o 3 instituciones. Aquí la invitación que está haciendo esta integración de sistema es a trabajar sobre una agenda general que se puede ejecutar a través de las comisiones regionales. Esto tiene riesgos, y es claro, porque ya lo hemos vivido en una historia anterior en el modelo de regalías que trabajamos en Colombia. El modelo de regalías es un modelo donde los recursos presupuestales son trasladados a los departamentos y son ejecutados a través de proyectos departamentales. El problema es que si no hay agenda o si no hay alianza público-privada para la ejecución, es posible que, y ese es el riesgo, volvamos a caer en la misma estructura. Por eso aquí hay un cambio de propuesta y creo que es una propuesta bien interesante de forma de asociatividad. Diferentes instancias serían la estructura de gobierno de estos comités regionales. Ustedes ven ahí en la lista de estos comités regionales una gran cantidad de instancias e instituciones del gobierno, pues muchas de ellas funcionaban de forma independiente, muchas de ellas tienen sus propias instancias regionales para desarrollar proyectos. ¿Dónde se encontraban? Cuando iban a desarrollar un proyecto y llegaban a la misma mesa y nunca se habían hablado. Esa falta de coordinación, de agenda y de proyecto de ese conjunto de instituciones es lo que se quiere en este momento tratar de eliminar a través de estos comités de regionalización. Me pasé. Ahí. ¿Y quién liderará a nivel gobierno todo el proceso? La Consejería de Competitividad, Innovación y Tecnología, que sería como la cabeza coordinadora que define directrices desde un comité ejecutivo del sistema. Aquí hay un primer gran cambio y es que en la invitación que hace este modelo, la participación de las universidades y la participación de las agremiaciones privadas empresariales empieza a ser importante. Yo creo que lo que voy a comentar ahora es una realidad latinoamericana, no solamente colombiana. Nosotros en Colombia tenemos tal vez las universidades más grandes localizadas precisamente en las principales ciudades del país, pero el rol que juegan las universidades regionales en el desarrollo de la región es muy importante. Entonces, el punto no es simplemente desarrollar desde la ciudad el desarrollo regional, sino es trabajar con las universidades regionales, proyectos conjuntos y alianzas que permitan esos desarrollos a través de las comisiones regionales que yo ya acabo de comentar. Por lo tanto, el sistema integrado estaría trabajando política nacional de ciencia y tecnología, que ese es el sistema, digamos, de ciencia y tecnología que se ha venido desarrollando fuertemente, y política de desarrollo productivo de largo plazo. Aquí voy a traer
como ejemplo algunas discusiones que se han dado no solamente en la Universidad de los Andes, sino en otras universidades del país, frente a esta unión o integración de sistemas. La primera, y lo voy a plantear en extremos. La primera, políticas de desarrollo productivo, que es, como decía yo antes, donde están más integradas las escuelas de administración. Y utilizo palabras de representantes de gremios empresariales importantes del país. Las universidades investigan temas que no son prácticos y aplicables al desarrollo productivo. Ese es como el primer efecto de aislamiento, de unión, como posición de quienes hacen parte de esa política de desarrollo. Ahora me voy al otro lado, a la política de ciencia y tecnología e innovación. Comentarios de facultades que históricamente habían estado concentradas únicamente en el tema de innovación, ciencia y tecnología, sin su relación aplicada y práctica al desarrollo empresarial. No debe unirse ese sistema porque eso nos ataría las manos para desarrollar conocimiento de punta. No todo conocimiento desarrollado debe ser práctico y aplicado. Y en esas dos posiciones extremas siempre hemos venido generando esfuerzos no conjugados o que no hacen sinergia para un desarrollo. La invitación entonces que hace ese sistema es a pensar en las dos cosas. No quiere decir que el uno reemplace al otro, sino que de alguna forma podamos encontrar puntos comunes para desarrollo de iniciativas y de agenda de proyectos conjuntas. Y este es el plan. 11 ejes prioritarios que están definidos, como les decía, a través de ese comité ejecutivo a nivel de presidencia liderado por la consejería. Dentro de esos ejes prioritarios una definición de proyectos muy concretos y en este momento entonces cada una de las comisiones regionales debe estar recibiendo proyectos y esa es una oportunidad muy grande que tenemos en este momento nosotros como escuelas de administración. Si vamos solos como escuelas de administración seguramente no, porque ahora estamos hablando de sistema integrado, pero si vamos con proyectos conjuntos, con otras escuelas dentro de las mismas universidades o con escuelas de diferentes universidades, muy seguramente, como les decía, alianzas con universidades regionales, podemos realmente presentar proyectos de impacto que hagan parte de esta agenda conjunta. La siguiente es hacerle seguimiento y ejecución, y ahí sí hay una expertise muy grande en la formación de escuelas de administración, de convertir proyectos en ideas ejecutables, hacer tableros de control, generar indicadores de seguimiento, es decir, volver una agenda, un conjunto de proyectos realmente ejecutables. Y luego generar unos reportes de avance a nivel nacional para ver cómo va el país en cada uno de estos ejes prioritarios. El seguimiento que está planteado es un seguimiento mensual en este comité ejecutivo, que es un comité a nivel gerencial, donde, vuelvo e insisto, estarían presentes Estado, academia y sector privado. Entonces miren que ya la alianza que se está pidiendo no es una alianza empresa-universidad, es una alianza empresa-universidad y Estado. Y creo que allí es donde hay un cambio interesante porque son proyectos de gran magnitud de impacto a nivel social y económico. A nivel de los comités regionales, el sistema integrado sigue la misma metodología. Llega a la región X en el comité regional la definición de los proyectos, los ejes prioritarios, las matrices de seguimiento y los líderes de proyecto. Una de las grandes preguntas que se estaban haciendo en el momento de diseñar este sistema es ¿quién iba a ser un líder de proyecto a nivel regional? Porque no se quería correr el riesgo siguiente. Si el liderazgo del proyecto queda únicamente a nivel del Estado, corremos un riesgo de periodos de gobierno. Es decir, que cambia el gobierno, cambian las cabezas y pueden cambiar los líderes de proyecto. Y esos son proyectos que seguramente por su impacto tomarán mucho más tiempo que un periodo de gobierno presidencial. Y el otro riesgo es, deben ser personas con capacidades de gerencia de proyectos. Es decir, deben tener las formaciones particulares de entender
que un proyecto, además de formulado, tiene que tener un proceso de seguimiento y ejecución y monitoreo de su ejecución continuo. El objetivo entonces es articular lo que se había venido desarticulando a nivel del territorio colombiano. Y ahí están ustedes viendo una lista, y solamente es una muestra de esa lista, de las diferentes entidades de gobierno, ministerios, SENA. El SENA es para nosotros la institución gubernamental de formación técnica y tecnológica, Colciencias, que es la principal financiadora de proyectos de innovación, ciencia y tecnología, es decir, sentarlos a generar agenda común. Este es el proyecto. Todavía no hay resultados porque hasta ahora están saliendo los dos documentos COMPES centrales que van a definir la modalidad de funcionamiento. Pero no es nuevo. Es decir, esto es un proceso que ya se ha venido intentando en versiones anteriores. ¿Qué va a ocurrir? Pues no sé. Yo creo que lo que debería ocurrir es que el objetivo de integración, y vuelvo, insisto, en esa tríada Estado, Universidad, Empresa, se haga presente. Pero Manuel, yo sé que este tema se ha venido intentando anteriormente, y ha habido iniciativas, pero no se han logrado resultados. ¿Dónde crees, Manuel, que ha estado la dificultad de ejecución de esta idea de integración? ¿Sí? Guay. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Ahí sí. Sí. Creo que la dificultad de integración ha estado en el micrófono. A ver, yo creo que Eric, en la presentación que hace, que tenía previsto el doctor Bueno a plantear en la mañana de hoy, pone una serie de hitos en algunos elementos que pueden ayudar a explicar por qué hemos tenido tantas dificultades como país de asumir una agenda de competitividad. La primera de ellas, creo que sin lugar a dudas, es la forma en la que ha estado divorciado el discurso de la competitividad del discurso de la ciencia, tecnología e innovación, y creo que nosotros en las escuelas de negocios fácilmente nos podemos identificar con ese divorcio. De hecho, nosotros hablamos que nuestros modelos y procesos de investigación suelen estar más afiancados en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, cuando nuestras contrapartes de ciencias e ingeniería suelen trabajar más en hechos tangibles que pueden derivar en objetos susceptibles de algún tipo de protección intelectual. No estoy diciendo que lo nuestro no, pero normalmente hablamos más desde esa óptica y desde esa perspectiva. Creo que esa dicotomía país también la tenemos al interior de las universidades y se expresa a nivel regional. Creo que otro de los asuntos que bien mencionó Eric, que creo que dan a esa respuesta, es la dificultad de la coordinación interagencia. Ahí simplemente en esta diapositiva que Eric nos está presentando vemos la multiplicidad de actores que el gobierno crea en la medida que debe promover sus planes, sus programas. Van sucediendo temas que se ponen de preponderancia en la agenda política nacional y tenemos una costumbre en nuestras organizaciones, en nuestras universidades y en el Estado colombiano es para cada programa o para cada problema una agencia. Entonces, para cada problema una consejería, para cada problema una entidad del Estado, para cada problema un ministerio, para cada problema una organización distinta, y quizás no nos hemos dado cuenta que en medio de los sistemas complejos para los cuales hoy existen tecnologías que permiten administrarlos, pudiésemos tener que estas organizaciones existentes migren a atender las otras. Y también tú, Eric, decías algo que yo recojo, las diversidades regionales, así como ese mapa de las elecciones sí y no muestra cómo hay una diferencia entre el país del centro y el país de la periferia. De igual manera, creo que los grados de conocimiento e interpretación de lo que es una política de competitividad difieren mucho de la visión que se tiene en el gobierno nacional, en las entidades de gobierno nacional y en los actores locales. Para quienes nos visitan de otros países, la descentralización administrativa en Colombia es un fenómeno relativamente nuevo. Si bien estamos teniendo elecciones de alcaldes y gobernadores desde la década de los 80, los periodos eran muy cortos en un principio, tan solo en el año 2004 aumentaron a ser periodos de 4 años y tienen una intermitencia con las elecciones de gobierno nacional.
Entonces, en Colombia cada 2 años estamos en elecciones, porque son 4 años de periodo presidencial y de Congreso de la República, 4 años de gobiernos municipales y consejos municipales y gobernaciones. Entonces, cuando va por la mitad de camino la política nacional, están empezando las autoridades locales, como las nuestras, el alcalde Peñalosa en Bogotá, el alcalde Federico Gutiérrez en Medellín, el alcalde Armitage en Cali, en este año sacando adelante un plan de desarrollo que van a ejecutar cuando está terminando el plan de desarrollo 2018 del presidente Santos. Entonces yo creería que en esa dicotomía, yo creería que en esa tendencia a nosotros mismos atomizar con la creación de instituciones y en esas claras y evidentes disparidades que hay entre la visión del gobierno central y la visión de los gobiernos regionales que no permiten esa coordinación interagencia. Sí, y yo creo que ese problema de coordinación interagencia se traslada también al interior de las mismas universidades. Digamos, por experiencia podría comentar que muchas veces el dinamismo de las escuelas de administración tienden a reemplazar la función de otras escuelas dentro de la misma unidad, de la misma universidad. Y nos ha pasado, llegamos a hacer propuestas de proyectos frente a entidades del Estado y nos encontramos con la Facultad de Ingeniería. Y no habíamos hablado antes con la Facultad de Ingeniería. Simplemente llegamos a ser proponentes del mismo proyecto, la misma institución, de 2 fuentes completamente diferentes. Y lo mismo ocurre del lado de las facultades de ciencias o de ingeniería. Es decir, se piensan independientes, se piensan sueltas y empiezan entonces a desarrollar las competencias de formación gerencial para poder suplir ese componente en el momento de hacer la presentación de proyectos ante el gobierno y el Estado. Entonces, una primera propuesta es cómo vemos la posibilidad de trabajar conjuntamente proyectos que involucren distintas unidades dentro de la misma universidad. No es la Facultad de Administración o la Facultad de Ciencias Económicas o el nombre que tenga la única que puede llegar a presentarse, y tendrá mucha más fuerza en efecto de impacto y de presentación si se presentan recursos de capital humano de diferentes unidades que precisamente complementados son los que llevan al éxito del desarrollo de ese tipo de proyectos. El otro tema, y es algo que quería preguntarte, Manuel, no sé cómo es en EAFIT, ¿cómo han planteado ustedes el tema de regionalización? Es decir, si uno de los principales problemas de coordinación es cómo llego yo desde Medellín o Bogotá o Barranquilla al resto de regiones en términos de procesos de investigación, consultoría o formación, ¿cómo hago para que la coordinación de esos esfuerzos de ciudades grandes puedan llevarse a cabo en el marco de las regiones? Sí, pues yo creo que más bien le debería pasar la palabra a Bernardo. Bernardo es el decano de la Facultad de Administración de la Universidad de Antioquia, que la Universidad de Antioquia en materia de regionalización tiene un logro muy significativo, pero no exento de desafíos. Si Bernardo estuviese por aquí me podría dar una mano, y si no, pues voy a tratar de recoger las palabras que le he escuchado en ocasiones anteriores. A ver, ¿cómo digo esto bien? Las regiones de Colombia tenemos una característica: nosotros siempre nos quejamos de Bogotá, y conversación que se respete entre decanos de facultades que no esté en la mesa algún decano de Bogotá, siempre va a salir la conversación. Es que allá no nos entienden, es que allá nos mandan las políticas, es que allá se quedan con todo el dinero, es que allá se quedan con los mejores alumnos, es que las personas de las regiones se van, se forman y hacen una vida en Bogotá y después nunca vuelven a la región. Nosotros nos quedamos con lo que no pudo migrar, y entonces toca hacer lo mejor posible con aquellos talentos que no pudieron salir. Sin embargo, las regiones también somos supremamente centralistas. Yo nací en Medellín, yo vivo en Medellín, yo me he criado en Medellín, pero no hay departamento más centralista que el departamento de Antioquia. Cualquier ciudadano de cualquiera de los 125 municipios que componen el territorio antioqueño,
Antioquia es el departamento de Colombia que tiene más municipios. Rivalizamos con Boyacá, que tiene 122, 123. Es más o menos la cifra que tenemos. Pero cualquier ciudadano de cualquiera de estos municipios que quiera hacer alguna diligencia, que quiera hacer algún trámite, que quiera encontrar una plataforma para poder lanzar un negocio, se viene para el Valle de Aburrá, que es donde están los 10 municipios que conforman esta gran mancha geográfica. Entonces, en el discurso de la regionalización también a las universidades que no estamos en Bogotá, nos compete mucho partir de la pregunta de fondo y es ¿qué entendemos por región y qué esperamos de la región? Hay una noción, yo no me atrevo a decir cuál es el origen de la misma, pero sí está ampliamente generalizada, y es que en las ciudades capitales es donde sucede lo importante, es donde sucede la política, es donde sucede la economía, es donde sucede la ciencia y la tecnología. Y en el campo, en términos muy antioqueños, allá está la finca. Entonces allá sucede el descanso, allá sucede como esa noción bucólica de allá hay un lugar en el que nos podemos recoger los fines de año con la familia a celebrar. Pero no hemos visto el campo colombiano en las veredas, en los municipios, como un generador de inmensas oportunidades para el desarrollo que tiene una conexión con la agenda. Es que las carreteras que conectan este país pasan por las zonas rurales. ¿Y qué hacemos cuando hacemos esas carreteras? ¿Conectamos a esas zonas rurales a las vías? Curiosamente, cuando uno ve las grandes obras de infraestructura, lo que más complicado le queda a una vereda es que quedó dividida por una obra y años después construyen el puente para que las personas puedan pasar de un lugar a otro. Años después hacen la conexión que les permita que esos productos puedan por esa vía transitar a los centros urbanos más densos. Cuando nosotros hablamos en las universidades que vamos a promover el emprendimiento empresarial, y me gustaría, por ejemplo, hacer una referencia corta al trabajo que WOC está haciendo, que la presentación tan interesante que Benjamín nos hizo, de qué manera nosotros estamos apoyando a esos pescadores de Vallasolano para que sean mejores empresarios y puedan trabajar mejor con WOC, integrándose en esas cadenas. ¿Por qué tienen que ser los empresarios los que van allá a hacer la tarea de formación y desarrollo de capacidades gerenciales y empresariales? Eso no es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces yo creo que en la medida que nosotros aprendamos a reconocer el territorio, podremos empezar a pensar en una agenda de regionalización. Pero creo que en las escuelas de administración y de negocios muchas veces nos la pasamos es más peleando por quién tiene el mejor saber pro. Saber pro es la prueba de estado que hacemos al final de nuestros estudios, y entonces nos llena de orgullo decir los nuestros están entre los 5 mejores y nos llena de vergüenza decir los nuestros están entre los 25 últimos. Pero miren, más que saber pro, que es un indicador de proceso, es cuál es el impacto que están generando en la construcción de país. ¿Qué tanto incorporamos nosotros en el diseño de nuestros programas? No la agenda de competitividad, cada región es distinta, pero sí los elementos esenciales que hacen viable una agenda de competitividad en una región. Sin productividad no hay competitividad, lo dice la teoría. ¿Qué tanto nosotros nos la estamos jugando por la incorporación de tecnologías que mejoran la productividad en los procesos administrativos? El discurso de la productividad lo tenemos como muy para los ingenieros. No, usted se mete en la planta de producción y usted hace que ellos trabajen mejor. Sí, pero las herramientas que revolucionan el seguimiento de los flujos de trabajo, ¿las enseñamos? ¿Cómo las enseñamos? ¿Ponemos a nuestros estudiantes a trabajar con retos y desafíos con los demás? Entonces, en EDAFID la respuesta de regionalización, Eric, no la tenemos. Estamos igual, entonces, estamos igual. Mal haría yo. Tenemos unas sedes fuera de Medellín que ustedes conocen. De hecho, el llamado muy necesario que nos hacen nuestros directores de sede es, oiga, muy interesante que sus agendas de investigación sean el impacto de X fenómeno en el tejido empresarial del Valle de Aburrá, pero es que este no es el Valle de Aburrá y aquí también usted tiene alumnos. ¿Qué les va a decir? Ahí me han puesto en calzas prietas. Estamos completamente de acuerdo, Manuel. Nosotros tampoco tenemos una definición clara de lo que significa regionalización para la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración. Y creo que, y este es un llamado de atención para todos, y creo que ha sido porque tal vez en los últimos 5 años nos hemos concentrado mucho en la reflexión sobre la internacionalización. Y creo que allí los esfuerzos grandes han generado resultados, pero nos ha aislado un poquito de la reflexión de lo que significa el desarrollo de otras regiones en el país y de la responsabilidad que nosotros tenemos.
Sé que estamos en Bogotá y efectivamente ha sido siempre una discusión de dónde están concentrados los recursos, pero creo que tenemos una responsabilidad muy grande de pensar, y tomo aquí, siempre lo hago cada vez que hablo del tema de balancear la regionalización. Cuando hablo de regionalización hablo al interior del país, y balancear la regionalización con el tema de internacionalización, y es una frase del decano de la Universidad de St. Gallen, donde dice que uno debe ser global desde las raíces. Y aquí hay una capacidad de conocimiento y de generación de conocimiento muy grande precisamente en las regiones, en el desarrollo empresarial de las regiones. Capacidad empresarial, como lo vieron ustedes en el caso de WOC, que nos ha generado material de investigación reconocido desde el punto de vista de publicación a nivel internacional en revistas internacionales muy importantes. Y esa es la mejor venta para los profesores de una facultad, cuando hay la oportunidad de trabajar con impacto regional, pero con relevancia internacional desde el punto de vista de generación de conocimiento. Hay otro tema muy importante que quisiera preguntarte, Manuel, y tiene que ver con la conformación de la alianza tripartita Estado, Universidad, Empresa. Y uno de los temas centrales y de responsabilidad central desde el punto de vista académico es poder tener de alguna forma influencia o impacto en el tema de definición de política pública. Y muchas veces las alianzas universidad-estado quedan muy cortas frente a lo que uno como academia podía generar sobre el efecto de política pública. Esta es una oportunidad muy grande. Cuando digo esta oportunidad, digamos la posibilidad de tener este sistema integrado. Pero, ¿qué opinas tú, Manuel, de unas estrategias particulares? No solamente en este marco del sistema integrado, sino en otra posibilidad de marcos, de poder convertir la generación de conocimiento que se da al interior de las facultades en una posibilidad de transformación de política pública. Yo creo que ese punto, Eric, que anotas es de mucha relevancia y siento que las escuelas de administración y de negocios en América Latina, me atrevería a decir que es el fenómeno, tendemos a disociar política de administración. Mire, la administración debe funcionar reconociendo que la política es un mal necesario y muchas veces más mal que cualquier otro de los males. Porque no pone reglas de juego claras, porque se cambian cada tiempo, porque no permite la planificación, porque los horizontes temporales se van modificando. Pero creo que nos ha costado mucho comprender que nuestros empresarios son sujetos políticos y que nuestros estudiantes juegan en el campo de la política, no simplemente con el tradicional, sean buenos electores, postúlense a cargos de elección pública, que es lo que hacemos, sino que las decisiones que toma todo empresario tienen también una implicación política, quiéralo o no lo quiera. Entonces el comportamiento recurrente de ciertos agentes económicos, y en Colombia estamos viendo, pues, tú que vienes de ese mundo de la superintendencia de sociedades lo evidenciaste de primera mano, que ciertos comportamientos nocivos de empresarios colombianos han hecho que aumente la regulación en ciertos mercados. Los famosos fenómenos de cartelización no hacen nada distinto que decirle a la sociedad, gobierno, mire cómo esos empresarios de irresponsables, se estima que lo que los consumidores hemos pagado en sobreprecio de productos, fruto de la coordinación de precios que se hizo de manera ilegal, excede los billones de pesos, excede lo que puede ser posiblemente la reforma tributaria que el gobierno pretende presentar al Congreso en próximos días. Entonces yo creo que tan pronto nosotros entendamos que nuestros estudiantes, nuestros egresados de pregrado, de posgrado, las empresas con las que trabajamos son sujetos políticos y les enseñamos a jugar en el campo de la política que construye sociedad, podremos verdaderamente empezar a tener una incidencia en el marco de las políticas públicas. Y yo quiero retomar un tema que tú acabas de decir para hacerte una pregunta ahora, porque que no sea simplemente claro que sí. En un sentido, y es que la política pública regional es muy difícil de hacer. Y siento que las universidades que estamos en cada uno de nuestros espacios territoriales tenemos una gran capacidad de interacción con los líderes locales, normalmente, y nos llenamos de orgullo, y en nuestro caso sucede,
Egresados nuestros ocupan los altos cargos del gobierno departamental y municipal. Egresados de todas nuestras universidades han sido electos en los diferentes estamentos que toman decisiones de política pública, pero pareciera que nos cuesta a nosotros utilizar de manera positiva ese grado de influencia que podemos ejercer para ayudarles a construir los borradores de política que quieren implementar. Normalmente los invitamos cuando ya son hechos cumplidos. Salió la reforma tributaria, entonces invitemos al ministerio a que nos expliquen la reforma tributaria. Oiga, pero ¿por qué no invitemos a una comisión del ministerio, a una comisión de ponentes, a que les damos unos documentos, y estoy totalmente de acuerdo con tu invitación, Eric, a integrar esa agenda de formación, investigación y publicaciones al interior de la universidad y al interior de otras universidades, para que podamos, por ejemplo, como facultades de administración en Colombia, generar insumos que ayuden a la discusión de las reformas tributarias. Yo estoy convencido que si un proyecto de esa naturaleza se gestase al interior de las facultades de administración en Colombia, podríamos ayudar a dilucidar 2 o 3 preguntas. No vamos a hacer la reforma tributaria completa, eso sí estoy completamente seguro, pero podremos ayudar a resolver 2 o 3 asuntos en los cuales el gobierno nacional pueda tener mejores elementos de juicio para poder construir un documento de política tan relevante para la vida misma de los empresarios. Creo que hemos sido muy tímidos en ese sentido. Y en el sentido de la regionalización, la pregunta un poco, o más que la explicación que yo quisiera que compartieses con el auditorio, es que yo he sentido un cambio muy positivo en las facultades de administración en los últimos años. Yo apenas llevo 1 año y 8 meses, 6, 7 meses, en el ejercicio de este rol, y cuando me asignaron la función de decano de la Escuela de Administración de AFIT, pues uno pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Y quiénes son los demás? ¿Y qué es lo que hace? Y siempre había prevalecido un poco como una visión de, no, mire, eso es muy interesante, pero cada uno está pensando por lo suyo. Entonces, uno va, comparte, hay colegaje, pero al final del día uno da, pero sobre todo uno recibe en la medida que pida. Y yo lo que he visto en estos últimos 2 años en Ascolfa es una deliberada intención de contribuir al desarrollo de las demás facultades del país, independientemente del estatus que ellas hayan ostentado en el pasado, de la orientación, de sus orígenes y sobre todo de la instancia regional. Yo creo que eso es un ejemplo muy valioso de lo que puede ser la materialización de esta agenda de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, pero sobre todo algo muy estimulante en términos de que quizás las universidades, una de estas patas de esta triada universidad, empresa, Estado, dejemos de pretender conversar directamente con el que hace la política pública y podamos tener una vocería mucho más grande que pueda incidir en ello. Entonces creo que sería muy conveniente, Eric, explicar un poco el origen de ese cambio, lo que hasta la fecha se ha logrado y lo que de cara al futuro se pretende y de qué manera otros más nos pudiésemos articular, porque sin lugar a dudas el paso siguiente sería a nivel latinoamericano qué pretendemos hacer con el ejercicio que estamos desarrollando en Colombia. Primero voy a retomar un tema de la responsabilidad de opinión política que tenemos en los procesos de formación empresarial. Y creo que tiene todo el sentido cuando encuentra uno que dentro del marco de los escándalos financieros, empresariales, surgen nombres de egresados. Algo se hizo mal en el proceso de formación. Y creo que tenemos efectivamente una responsabilidad muy grande de que este profesional de la administración que salga como egresado tenga un componente de valores y ética muy arraigado. Y que no solamente piense en términos de rentabilidad y margen, sino en términos de su responsabilidad como actor central de desarrollo del país. ¿Cómo se hace eso? Y ahí entonces voy a juntar con la siguiente pregunta que me hiciste, con el tema de el trabajo integrado y experiencias compartidas desde diferentes universidades de Colombia. Yo creo que esto se hace precisamente trabajando sobre estructuras innovadoras de contenidos y procesos pedagógicos. Hablar de ética, hablar de responsabilidad social, hablar de conciencia social en el desarrollo de negocios, pues no se puede quedar y limitarse a un taller o 3 créditos de un
dentro de una estructura curricular. Debe ser un intercambio de experiencias, de vivencias, como lo presentaban por ahí en una presentación anterior, de una conciencia del millennium, del millennium que es un personaje diferente, que es más sensible, y hay que aprovechar esa sensibilidad precisamente en los procesos de formación de conciencia. Eso es lo que hemos tratado de hacer o tratado de iniciar desde la Asociación de Escuelas de Administración Colombianas. Hay experiencias lindísimas de escuelas de administración en regiones muy apartadas del país que con pocos recursos han logrado mucho más resultados en esos campos. Y seguramente experiencias que nos enseñarán a nosotros como una escuela de administración en Bogotá la forma de hacer diferente las cosas. Ahí sí, y de pronto esa es una definición de innovación disruptiva. Haga lo mejor con lo que tiene y invéntese la forma de hacerlo diferente. Esa yo creo que ha sido tal vez uno de los motivadores principales para trabajar en el desarrollo de buenas prácticas y de conocimiento compartido entre las escuelas de administración en Colombia. Porque cuando uno oye la experiencia de formación y de construcción de programa de un decano de la Universidad de la Amazonía, entiende que a uno le toca más fácil que a él, en términos de resultado y desarrollo. ¿Cómo lo hicieron? Aprendamos. Muy seguramente de allí surgen experiencias de aprendizaje que nos van a ayudar muchísimo para nosotros. Y seguramente, si nos metemos en un proyecto de estos que hacen parte de la agenda del sistema integrado, y ese proyecto tiene como zona de impacto y región la Amazonía, pues lo primero que haría yo como decano de la Facultad de la Universidad de los Andes en Bogotá es llamar al decano de la Facultad de Administración de la Amazonía para ver cómo se puede trabajar conjuntamente. Porque ¿qué hago yo enviando profesores, investigadores a la Amazonía? Primero, ¿quién se le mide? Es decir, ¿quién toma el avión y se va hasta allá? Y segundo, pues seguramente les va a tomar mucho tiempo mientras pasan por el proceso de aprendizaje y de entendimiento de la cultura región. Entonces, por eso repito, lo dije en la presentación anterior, yo creo que la mejor innovación disruptiva es la colaboración. Y tengo una pregunta última, Manuel, que tiene que ver con todo este tema de integración, y es: nosotros hemos encontrado en la Universidad de los Andes un espacio no creado por nosotros mismos como universidad, sino creado por los mismos estudiantes, de trabajo colaborativo. Es decir, son ellos mismos los que se están buscando la posibilidad de integrar al ingeniero civil con el administrador, con el economista, con el sociólogo, para sacar proyectos adelante. Ahí sí nos están enseñando muchísimo más de lo que nosotros sabemos del tema de integración. Pero creo que nos hace falta ser mucho más proactivos como escuela para crearle a los espacios que ellos mismos han creado otra cantidad de espacios. ¿Qué experiencia tienes tú en EAFIT de la creación de esos espacios de integración entre estudiantes de diferentes carreras? Bueno, pues Eric, muchas gracias por la pregunta. Esa es una de esas grandes preguntas que uno se hace y uno dice, bueno, ¿cómo lo abordamos? Primero es ¿por qué lo abordamos? ¿Por qué vale la pena apoyar esos espacios que naturalmente tejen los estudiantes, o por qué crear esos espacios para que los estudiantes se encuentren? En EAFIT hemos tenido de ambos, tal como sucede en la Universidad de los Andes. Hay estudiantes que mediante la organización estudiantil o porque pertenecen a grandes redes de estudiantes declaran que quieren participar en algún tipo de actividad, en un seminario, en un evento, organizar un foro, desarrollar alguna actividad en pro del bienestar social a través de una organización sin ánimo de lucro, y tradicionalmente lo habíamos visto como una actividad interesante, pero que discurría más por los lados del bienestar universitario, las políticas de apoyo a los estudiantes, que un escenario de formación pedagógica o un escenario de formación y desarrollo de competencias.
En EAFIT tenemos una escuela de ingeniería muy fuerte, es la escuela hermana de la escuela de administración. De hecho, el nombre de la universidad, las dos últimas letras, el IT, previenen del Instituto Tecnológico que luego evolucionó en la escuela de ingeniería, y allá hace algún tiempo se han desarrollado los denominados proyectos integradores. Los proyectos integradores son retos que el mismo plan de estudio le plantea a los estudiantes con el propósito que al ellos participar en el mismo puedan evidenciar la adquisición de las competencias que se preveía en ese plan de estudios. De la mano de estos retos fuimos aumentando el tamaño de los mismos y la universidad ha participado, muy liderados de la Escuela de Ingeniería, en unos desafíos que se corren a nivel mundial. Las carreras tienen un atractivo fundamental, tienen esa magia del competir, tienen esa magia de la fecha en la que tenemos que estar allí, y decidimos este año desde la Escuela de Administración vincularnos a un proyecto liderado por la Escuela de Ingeniería con nuestros estudiantes. De hecho, mañana vamos a tener la oportunidad de presentarlo con más detalle, y es un proyecto que para nosotros representó una inmensa oportunidad de aprendizaje. Todavía no sabemos exactamente qué fue todo lo que aprendimos, estamos apenas recibiendo los primeros impactos de esta experiencia, pero nos indica que ese es un camino al que las escuelas de administración y de negocios tenemos que recurrir más temprano que tarde. Lo que uno logra con este tipo de patrocinio, porque esto es muy costoso, pero los beneficios se ven ampliamente recompensados con el cambio que uno ve en los estudiantes que directamente participan y con aquellos que están cercanos a ellos en términos de la adquisición de nuevas competencias, en términos de la visión que obtienen del quehacer de la administración. Uno como decano en muchas ocasiones encuentra el desafío que ve a sus estudiantes cuando se gradúan y lo miran a uno en ocasiones con cara de ya me gradué, ¿qué sigue? Y uno como, caramba, ¿cómo así que qué sigue? O sea, ¿cuál es tu proyecto de vida? La administración te habilita para poder alcanzar a él, pero si tú no encuentras un proyecto de vida, difícilmente lo vas a encontrar apenas salgas. Y creo que en esta generación de millennials a la que hace referencia, la generación Z, que ya es la que empezamos a tener a partir del año entrante en nuestras aulas a nivel de los pregrados, es supremamente importante que la universidad genere espacios donde ellos puedan cuestionarse su proyecto de vida. Todos tenemos completamente claro, un estudiante motivado tiene un desempeño infinitamente superior a un estudiante sin motivación. Y lo que estos escenarios, que en ocasiones pueden parecer artificiales, terminan generando es lugares de encuentro como un oasis en medio del desierto de los proyectos de vida, para que estos estudiantes nuestros empiecen a decir, esto es lo que yo quiero hacer para la sociedad y esta es la manera en la que la administración me va a permitir incorporarlo. Creo que estamos ante un horizonte de aprendizajes infinitos que va a llamar aún más de lo que lo hacen, inclusive esta presentación que estamos haciendo hoy, a esa colaboración interescuelas entre universidades. Efectivamente, creo que ese es el punto central. Tal vez la presentación que hice al principio sobre el sistema integrado de competitividad, ciencia, tecnología e innovación es una disculpa. Es una disculpa para que nosotros como escuelas de administración, dentro de universidades, con otras universidades, empecemos a repensar nuestro rol. En la Universidad de los Andes, el tema de innovación arrancó como una iniciativa de la Escuela de Administración. ¿Y por qué? Porque inicialmente un grupo de profesores de la facultad se juntaron con un grupo de profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y el tema de Design Thinking empezó a mezclarse entre procesos de administración y formas de estructura de aproximación de la innovación. Pero eso llegó a un desarrollo tal donde definitivamente no teníamos el potencial de conocimiento de innovación que podía darse a nivel de universidad. Y la decisión de la universidad fue llevar Innovandes como institución a nivel de la universidad. Y ahí se disparó completamente la capacidad de trabajo y de integración de trabajo entre estudiantes de distintas facultades. Yo quisiera cerrar solamente con un resumen de lo que acabamos de discutir. Un primer punto, el tema de la triada. Ya no hablemos solamente de la relación universidad-empresa, sino universidad-estado-empresa, porque eso tiene unos efectos de amplitud de impacto mucho mayores. Pero también que ese proceso nos lleve a reflexionar internamente como universidades, para entendernos que los procesos de desarrollo como escuelas de administración no pueden ir solos.
Tenemos que ir de la mano con el resto de escuelas de la misma universidad. Allá va a haber una cantidad de posibilidades, sinergias muy importante. El concepto de la regionalización, es decir, del trabajo conjunto entre universidades de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades, es central para que esta sinergia genere impactos mucho más rápidos y de mayor efectividad en las comunidades y en los desarrollos empresariales de esas comunidades. La responsabilidad que tenemos en el tema de construcción de opinión pública, de política pública, lo podemos hacer a través de nuestros egresados. Yo creo que esto es crítico. En Colombia, y debe ser así en muchos otros países, la posibilidad de incidencia en el desarrollo de la política pública del país, de los grandes grupos empresariales, es importantísimo. Y si nosotros tenemos incidencia de formar capital humano al interior de esos grupos empresariales, seguramente tendremos un efecto muchísimo más grande de política pública. Quiero cerrar aquí entonces, y tuvimos 7 minutos de beneficio, porque ya es mediodía y creo que el almuerzo hace falta. Muchísimas gracias por su tiempo.